Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a la frontera con la Franja de Gaza para conocer el Kibbutz Niros, el lugar de la masacre del 7 de octubre. Vamos a ver con nuestros propios ojos lo que realmente pasó en ese lugar. Caminar por las calles, entrar a las casas donde ocurrió esta tragedia. Incluso también en la casa de la familia Vivas. Entonces, si están listas, vamos a empezar. Ya estamos ahora en la carretera. El viaje de Jerusalén hasta la frontera con Gaza son 2 horas y estamos aquí con Moti. Shalom. Muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias por ir hasta allá. Entonces, chicos, vamos a empezar el viaje porque hoy realmente va a ser un día muy difícil. Y podemos ver que estamos yendo a una zona de conflicto porque tanto detrás como delante de nosotros estamos viendo vehículos militares. Y la señal ya nos indica el camino a Nir Oz, esa comunidad que significa el campo del coraje. Estamos entrando a Nir Oz y como pueden ver hay un retén militar aquí. La entrada de civiles está prohibida desde el 7 de octubre y la población local fue evacuada por el gobierno. Nosotros recibimos una autorización especial para poder grabar aquí para ustedes hoy. Y realmente va a ser muy difícil para nosotros grabar este lugar, pero también va a ser difícil de ver. Por eso queremos decirles esto antes de empezar a mostrar la destrucción, que tomen en cuenta que el tema de hoy realmente es un tema difícil de ver y de seguir. Y quien va a estar hoy con nosotros para mostrarnos todo como realmente sucedió es Irit, quien vivía aquí en el Kibbutz y estuvo aquí el día del ataque con su hija. Bueno, llegamos a Nir Oz y lo primero que recibimos aquí fueron los chalecos. Fueron los chalecos antibalas, Irit nos los dio y también recibimos las instrucciones en caso de que ocurra Seba Adom. Seba Adom son las sirenas que suenan aquí en la región si Hamas lanza misiles desde la Franja de Gaza hacia acá. Tenemos exactamente 7 segundos para encontrar un lugar seguro, así que recibimos las instrucciones de cómo funciona esto, por si llega a pasar. Ayer hubo sirenas aquí, hoy todavía no, espero que no pase, pero ahora sí vamos a empezar realmente la visita al kibutz, al lugar de la masacre del 7 de octubre. Aquí en la entrada ya lo primero que podemos ver es destrucción y Irit nos va a ayudar a entender un poco más de lo que realmente pasó aquí. Vean aquí la destrucción total de este lugar. Es difícil imaginar que hace poco más de 3 meses había personas viviendo aquí. Esto era la vida de las personas. Pero ahora vamos a subir para entender exactamente dónde estamos. Vean dónde estamos. Aquí al fondo las casas que estamos viendo ya son parte de la Franja de Gaza. Estamos a 1,6 kilómetros de la Franja de Gaza y las personas que atacaron, masacraron y destruyeron este kibutz vinieron de allá en el terrible sábado 7 de octubre. Esta mañana éramos 417 personas en el kibutz, incluyendo bebés y niños, personas mayores.
117 personas fueron asaltadas o asesinadas. Así que es una de cada 4 personas que fue secuestrada o asesinada. En el poco tiempo que llevamos aquí, ya hemos escuchado varias explosiones, estamos escuchando helicópteros y aviones del ejército. Realmente aquí sigue siendo una zona activa de conflicto. Y por eso también la zona está vacía. Quiero decir, la población aún no ha regresado a este kibutz ni a los kibutzim de los alrededores. Pero ahora no estamos en el mirador. Esto aquí era el techo de la casa de un señor llamado Amitai. Aquí debajo de nosotros estaba el búnker de su casa y desde aquí podemos ver el lugar donde estaba la casa en sí. Ahora vamos a bajar y entrar en lo que quedó de los restos de la casa de Amitai y descubrir qué pasó con él y con las personas que estaban en esa casa. Aquí, de donde acabamos de bajar, era el búnker de la casa y aquí, donde estoy caminando, era la casa de este señor. Realmente es difícil de creer que aquí era una casa alegre, llena de vida. Aquí vivía Amitai, este señor, y también un filipino llamado Jimmy que lo cuidaba. Y en ese sábado terrible, Amitai fue asesinado aquí dentro de su propia casa y Jimmy fue secuestrado y llevado dentro de la franja de Gaza. Gracias a Dios, Jimmy fue liberado después de más de 50 días de tortura y cautiverio en manos de Hamás. Pero quiero mostrarles, amigos, las ruinas de la casa. Una de las pocas cosas que quedaron aquí es el andador de Amitai. Él era un señor, tenía Parkinson y por eso justamente tenía la ayuda de este filipino. Y una de las pocas cosas que quedaron aquí, puedo ver otra cosa, un plato, un tenedor en el suelo, un pedazo de una botella y aquí estamos viendo el andador. Ahora vamos a entrar en nuestro primer búnker del día de hoy y podemos ver que está completamente quemado. Aquí en el suelo también, mira, los medicamentos, o sea, este señor también tenía la salud frágil, estamos viendo sus medicinas en el suelo. Él fue asesinado el 7 de octubre, pero muchas de las personas secuestradas son personas mayores. Hay personas de más de 80 años, más de 100 días en manos de Hamás, y muchos de ellos tienen problemas de salud. No sabemos la condición de salud de ellos, no sabemos muchos secuestrados si todavía están vivos. Fueron llevados de las casas aquí del kibutz. Un tercio de todos los secuestrados fueron llevados aquí de Niroz, una comunidad de aproximadamente 400 personas que fue prácticamente toda diezmada. Pero vamos a salir y empezar a conocer la historia de Niroz desde el principio y descubrir cómo llegamos a este día tan trágico. Antes de hablar de toda la destrucción, de todo lo terrible que pasó en este lugar, quiero empezar la historia en 1955, cuando en este lugar solo había 4 árboles. Era una zona desierta en medio de la nada. Y algunas personas decidieron venir aquí y fundar un kibutz. Construir un pequeño paraíso, un pequeño jardín del Edén en medio del desierto. Y puedo decirles que lo lograron. A pesar de toda la destrucción que ocurrió aquí, podemos ver la belleza que tenía este lugar. Y también puedo decirles de primera mano que conocí la belleza de este lugar antes de que todo esto sucediera, porque mi papá, Jorge, a quien conocen aquí en el canal, vivió aquí en Niroz en 1970. Él vivió y trabajó aquí en el kibutz. Y hace un tiempo él y sus amigos de 1970 decidieron volver aquí para ver de nuevo el kibutz. Yo vine, pasé aquí con ellos, nos sentamos, comimos en el comedor,
paseamos por el kibutz, vimos la hermosa vida que las personas crearon aquí, a pesar de todas las dificultades. Entonces, la historia de Nir Oz no comienza con la masacre. La historia de Nir Oz comienza con personas que tenían un sueño, el sueño de crear un pequeño paraíso aquí en medio del desierto, de hacer florecer el desierto, como ya decía la Biblia. Y para que se den una idea de la determinación de estas personas, crearon aquí un jardín botánico, uno de los 14 jardines botánicos de Israel, que estaba aquí en medio del desierto. Y también hacían investigaciones para descubrir qué plantas se adaptaban a este clima para hacer florecer no solo su kibutz, sino toda la región y todo el mundo. La idea era ayudar a traer la agricultura al desierto. Y esas personas que con tanto amor en el corazón construyeron y vivían en ese lugar, sufrieron cosas inimaginables. Y se vuelve tan real venir aquí, porque por todos lados por donde pasamos vemos las huellas de la destrucción y de la vida. Y de la vida de las personas que estaban aquí, podemos ver aquí en la puerta a la familia que vivía en este lugar. Fueron todos secuestrados, el papá Ofer con sus hijos, Shahar de 16 años y Erez de solo 12. Los niños fueron liberados durante el alto al fuego, pero pasaron más de 50 días en manos de los terroristas de Hamás. Pero el papá sigue secuestrado y la abuela y la prima de estos niños fueron asesinadas el 7 de octubre. Y aquí podemos ver cómo era la vida de las personas que ellos jugaban fútbol como cualquier otro niño que vivía aquí. Podemos ver incluso que el balón es de Brasil, o sea, personas que simplemente estaban aquí, que querían vivir su vida y cuya vida fue completamente interrumpida y destruida. Los ataques a Nir Oz y a la región no comenzaron el 7 de octubre, empezaron mucho antes. En 2005, Israel hace una retirada unilateral de Gaza. Eso significa que Israel retira de Gaza a todos los israelíes civiles y militares. Y al año siguiente, en 2006, Hamás toma el poder y el control de toda la franja de Gaza. Y ahí empiezan a atacar a Israel, principalmente la región sur. Por ejemplo, en 2008, cuando un cohete lanzado desde dentro de la franja de Gaza cae en Nirlat, en la fábrica de pinturas aquí del kibutz, matando a una persona y hiriendo a otras 4. También en 2013 se descubrió aquí, al lado del kibutz, la salida de un túnel. Hamás invirtió millones y millones de dólares en la construcción de cientos de túneles dentro de la franja de Gaza, túneles de la franja de Gaza hacia Egipto y también túneles de la franja de Gaza hacia Israel. Y este túnel, gracias a Dios, fue descubierto antes de que pudiera ser utilizado, porque desde entonces Hamás ya tenía la intención de usar ese túnel para infiltrar terroristas y atacar a Israel. Entonces, en 2013 lo peor no pasó, pero terminó sucediendo ahora en 2023. Y quiero mostrarles lo que hay aquí a nuestro lado. Lo que estamos viendo es uno de los miles de cohetes que Hamás lanzó y es parte de esos ataques que ya vienen ocurriendo desde hace muchos años. Imaginen, las personas están aquí en su día a día. Empieza Tseva Adom, Tseva Adom, Tseva Adom, así es como suena la sirena aquí, y las personas tienen 7 segundos para encontrar un lugar seguro. Y entonces los cohetes empiezan a caer y podemos ver este cohete, un cohete muy simple, fabricado dentro de la propia franja de Gaza por los terroristas de Hamás. Y por eso, ya que tienen tan poco tiempo para protegerse, se ha invertido mucho dinero aquí en la construcción de búnkeres, en la construcción de refugios antibombas. Y sobre estos refugios vamos a hablar más, porque forman parte de esta tragedia del 7 de octubre.
Y aquí al lado vemos otra casa completamente quemada y destruida. Quien vivía aquí era Oded. Podemos ver aquí la foto de él. Y Oded también fue secuestrado, un señor de edad, y él sigue en manos de Hamás. Ahora vamos a entrar para ver lo que quedó, lo poco que quedó de su casa. Y en medio de tanta destrucción, quiero contarles un poco sobre la vida de Oded. Él era periodista, pero más que eso, era un activista por la paz. Sí, vivía al lado de Gaza y formaba parte de organizaciones pro paz. Él era parte de una organización que traía palestinos enfermos para recibir tratamiento médico en los hospitales de Israel. Y es impresionante pensar que una persona que durante más de 80 años luchó por la paz, que buscaba la paz con sus vecinos palestinos, terminó siendo secuestrada, torturada, toda su vida destruida. Aquí podemos ver un poco de lo que era su vida. Podemos ver aquí lo que quedó de un piano. Él también era músico, así que podemos ver parte de su vida. Pero también aquí podemos recordar la muerte que ocurrió en este lugar, en tantos lugares aquí. Aquí en el suelo hay una bolsa negra, quiero que la vean. Esa bolsa que estamos viendo aquí pertenece al Saka y realmente tengo que quitarme el sombrero ante ellos porque, en mi opinión, están haciendo los trabajos más difíciles desde el 7 de octubre. Saka es una organización que viaja a todos los lugares donde ocurrió la masacre, donde sucedió toda esa muerte y destrucción, y su trabajo es recuperar los cuerpos para que estas personas sean primero identificadas y luego puedan tener un entierro digno. No es porque las personas terminaron sus vidas de una manera tan dolorosa e inhumana que no deban recibir la dignidad, la última dignidad. Lo que podemos darles a estas personas es realmente darles un entierro, porque así las familias también tienen un lugar al que pueden ir a llorar por sus seres queridos. Este es uno de los sacos que usan para llevar los cuerpos o los restos de los cuerpos. Aquí está escrito en hebreo: identificación de víctimas de desastres. Identificación de las víctimas del desastre. Entonces ellos pasan por todos los lugares y recogen los cuerpos para llevarlos a la identificación, personas quemadas. Y ese es su trabajo. Ellos mismos fueron a las playas de Sikkim. Sikkim es uno de los lugares donde mi papá también vivió, en la playa de Sikkim. Ellos fueron con coladores para tamizar la arena, para sacar los dientes, para sacar lo que realmente quedaba de las personas y tratar de darles esa dignidad. Y jamás sabe lo importante que es esto para el pueblo de Israel. Y por eso, cuando asesinaron a tantas personas en Niroz y en tantos otros lugares, una de las cosas que hicieron fue llevarse los cuerpos. Secuestraron a muchas personas vivas, pero también se llevaron a personas muertas. Imagínense, ¿qué tan deshumano tienes que ser para no dejar que la familia llore a su muerto, para que esas familias sigan sufriendo, no solo por la muerte de su ser querido, sino también por saber cómo están siendo tratados los cuerpos de esas personas? Llevan más de 100 días en Gaza, tanto las personas vivas como las personas muertas, como las personas que fueron asesinadas en cautiverio. Y por eso realmente el trabajo de Saka es tan importante. Pero si aquí estamos viendo una pequeña prueba del horror que fue el 7 de octubre, Saka vio el horror desde el primer momento y realmente vio hasta todo lo peor que podamos imaginar. Ellos lo vieron. Niroz es un kibutz, eso significa que es una comunidad agrícola y ellos tienen una vida comunal. La mayoría de las personas que vivían en ese kibutz eran judíos y también podemos ver eso a través de este tabernáculo que está justo frente a nosotros. Y aquí podemos ver realmente los restos de esta suká, de este tabernáculo.
recordando que la masacre ocurrió un día después del final de la fiesta bíblica de los tabernáculos. Esta fiesta recuerda los 40 años que el pueblo de Israel pasó vagando en el desierto, el final de la esclavitud en Egipto, la libertad del pueblo de Israel. Y otra vez, en el momento en que el pueblo estaba feliz, alegre, celebrando, todo esto sucedió y podemos ver aquí cómo la vida fue interrumpida. Algo que probablemente las va a sorprender respecto al 7 de octubre y que también me sorprendió es lo que pasó después de la masacre. ¿Cómo fue ese día? El sábado por la mañana, los terroristas entraron desde la Franja de Gaza a Israel y entraron en las comunidades aquí en Iros, Beiri, en los kibutzim, en las comunidades alrededor de la Franja de Gaza y empezaron a matar, violar, secuestrar personas, a diezmar las comunidades. Y después de que los terroristas empezaron a regresar a la Franja de Gaza, civiles desde dentro de la Franja de Gaza empezaron a entrar a Israel. No para ayudar a la población israelí, sino para empezar a saquear. Si ustedes empiezan a mirar el kibutz, por donde estamos caminando, hay un montón de cosas aleatorias tiradas por las calles. La población civil, entre ellos menores de edad y mujeres, entraron aquí y empezaron a saquear las cosas de las casas. Aquí estamos viendo una televisión que sacaron de dentro de la casa con el objetivo de llevársela a su casa. Y por algún motivo, o era pesada, no pudieron cargarla, o se rompió en el camino, la dejaron aquí. Entonces primero mataron, secuestraron, violaron y vinieron aquí y empezaron a saquear las cosas de todas las casas. Eirita también nos va a contar cómo fue en su casa. Mientras tanto vaciaron la casa. Como en todas las demás casas, no solo robaron de todas las casas todo el dinero, recibos, computadoras, bicicletas, todos nuestros zapatos, todas las motocicletas, todos los autos fueron destruidos, dañados o robados. Muchas de ellas fueron quemadas. Robaron televisores y electrodomésticos de la cocina. En mi casa hasta se robaron las trampas. Todo lo que pudieron poner en sus manos. Trampas, obviamente. Después de robar las cosas, prendieron fuego a muchas casas. Tenemos más del 60% de las casas completamente quemadas. Estábamos en una sala segura. Yo estuve ahí 12 horas y no había agua, comida ni baño. Solo en nuestros pijamas durante tantas horas. Ahora, no solo los palestinos mataron y secuestraron personas. Robaron y destrozaron las casas, también destruyeron todo el sistema de agua para que no pudiéramos beber ni distinguir lo fino. Descubrimos que arrojaron granadas en la suite y en el sistema de agua, solo para destruirlos. Entonces, cuando salimos a las 6 de la tarde, mi hija y yo estábamos caminando por el kibutz y vimos grandes paredes de agua. El kibutz se estaba rompiendo y al día siguiente, a las 5:40 de la tarde, llegaron los autobuses. Cuando era lo suficientemente seguro, pensaron que podrían sacarnos vivos. Vinieron 3 autobuses y nos llevaron a todos a Eilat. Nos evacuamos a Eilat. Vaya, todavía hay un olor fuerte aquí. Ese sábado terrible pasaron varias cosas. La primera ya la mencionamos, fue la masacre en sí. Las personas que fueron asesinadas, heridas, violadas, secuestradas. Después la población entra y saquea el kibutz.
Y la última ola en el kibutz fue la ola de destrucción. Este lugar aquí fue quemado intencionalmente. Ellos vinieron, hicieron todo lo que hicieron con la población, robaron todo lo que podían cargar con sus propias manos y en los autos. Y luego prenden fuego. Lo que hacen en muchos lugares es que cortan las tuberías de gas y luego, con un encendedor, prenden fuego a los lugares. Ya no había nadie aquí cuando este lugar fue incendiado. Ellos incendiaron simplemente por el hecho de querer destruir para que esas personas, si por casualidad hubieran sobrevivido, no tuvieran un lugar al cual regresar. Vean el nivel de deshumanidad. Ellos querían quitarles todo lo que estas personas tenían y por eso quemaron este lugar a propósito. Ellos también incendiaron los autos del kibutz. Más de 260 autos fueron quemados aquí y lo que se cree es que quemaron los autos para que estas personas no pudieran huir, no pudieran salir de aquí. Y realmente las personas se quedaron aquí durante todo el sábado, solo fueron rescatadas el domingo, solo pudieron salir de aquí entonces. Para estas personas no fue cuestión de 1 o 2 horas, pasaron más de 24 horas en ese sufrimiento hasta que fueron llevadas. Y cuando el Estado de Israel llega y los evacúa, fueron evacuados a la ciudad de Eilat, la ciudad más al sur de Israel. Se quedaron allí un tiempo en hoteles y luego Israel los transfirió a Kriat Gat, donde están hasta el día de hoy. Como pueden ver, el kibutz está vacío. Hay algunas personas que todavía están aquí y que lograron volver a sus casas, pero la gran mayoría de la población está en Kriat Gat. Y el gobierno de Israel estima que va a tardar 3 años para que ellos puedan volver aquí. ¿Por qué? Esto no es una zona militar activa. No es casualidad que yo esté aquí con chaleco antibalas y que ustedes estén escuchando las explosiones, los aviones y los helicópteros. Entonces, primero tenemos que orar por el fin del conflicto y por el regreso de la paz. Y luego habrá que venir aquí y reconstruir toda la comunidad. Las casas tendrán que ser demolidas, reconstruidas. Va a ser un trabajo gigantesco, gigantesco, gigantesco. Y el último paso es que las familias regresen aquí. Y la pregunta es si las familias van a querer o poder regresar, las familias que quedaron del kibutz. La pregunta es si ellos son capaces de regresar al mismo lugar donde sufrieron esa masacre. Y en un momento también le vamos a preguntar a Edith si le gustaría regresar, si sería capaz de volver aquí. Pero solo quería mostrarles esa deshumanidad de querer destruir lo que no pudieron robar para que esas personas no tuvieran nada que les quedara en las manos. Ciudad en Brasil, pelirrojos que estamos viendo aquí, tal vez ya sepan a qué casa estamos llegando. La casa que está aquí al fondo es de la familia Vivas, una de las familias secuestradas en Gaza hasta el momento. Vengan conmigo. Los terroristas cuando llegan aquí intentan forzar la puerta de entrada de la casa. ¿Se pueden observar las marcas de los disparos aquí? Intentan forzar la puerta pero no lo logran. Y entonces, ¿qué hacen? Se suben a ese mismo sofá y entran por la ventana. También podemos ver más marcas de disparos por la ventana. Ellos entran a la casa. Y lo primero que hacen es asesinar al perro de la familia. No perdonaron a nadie, de verdad, a nadie aquí, ni siquiera a los animales. Muchos perros, muchos cachorros, muchas mascotas fueron asesinadas aquí. Entonces entran por la ventana y matan al perro de la familia. Y la familia estaba dentro del búnker.
Intentan mantenerse encerrados dentro del búnker y no lo logran. Los terroristas logran entrar al búnker y primero van por Yabden. Yabden, de 34 años, se lo llevan y le dicen que está siendo secuestrado, que lo van a llevar a Gaza, pero que no se van a llevar a su familia. Y sabemos muy bien cómo termina esa historia, es decir, mentiras tras mentiras tras mentiras. Después de que lo secuestran, otros terroristas llegan aquí y también se llevan a Shiri Vivas, de 32 años. Y los dos hijos, Ariel Vivas, de 4 años, Sikfir, que tenía 9 meses cuando fue secuestrado. Aquí podemos ver escrito en hebreo 9 meses. Después tacharon y pusieron 10 meses y ahora ya cumplió 1 año. Está escrito aquí Ben Shana, que tiene 1 año. Es decir, fue secuestrado con 9 meses, cumplió su primer año de vida en cautiverio, en manos de Hamás, y nadie sabe qué pasó con ellos. Tenemos las imágenes terribles del secuestro de la familia. Las imágenes de la desesperación de Shir, de la desesperación de la familia que fue llevada. También tenemos imágenes que no puedo mostrarles porque son muy gráficas, pero hay imágenes de Yarden siendo llevado, herido también. Él recibió un disparo, fue herido. Sabemos que toda la familia fue secuestrada y llevada a Gaza, y hasta hoy no han sido devueltos y no sabemos dónde están, y me pongo muy emotiva aquí, porque tengo hijos pequeños. Tengo un hijo de 2 años y un hijo de 2 meses, así que puedo ver en ellos también como parte de nuestra familia. En Israel nos tratamos como una gran familia. Por eso, cuando preguntan por qué hablamos tanto de los secuestrados y lo que pasó, es porque es como si fueran nuestra familia. Y eso duele en todo el pueblo de Israel, tanto a las personas que viven aquí como a las personas del pueblo de Israel que están repartidas por el mundo. Y siempre duele más, claro, cuando le pasa a alguien cercano a nosotros. Imaginen la situación aquí en este kibutz, en Nir Oz. 1/4 parte de toda la población de Nir Oz fue asesinada o secuestrada, además de todos los demás que resultaron heridos y traumatizados. Así que imaginen eso en sus vidas. Imaginen si un día ustedes despertaran y 1 de cada 4 personas de su familia y 1 de cada 4 de sus amigos fuera asesinado o secuestrado, torturado, violado. Todo lo que realmente sucedió es un trauma para esa comunidad y para todo el pueblo de Israel. Pero realmente no puedo imaginar lo que es Irit y lo que sienten las personas aquí del kibutz que viven aquí, porque yo, como alguien que vive en Jerusalén, que vine para acá, realmente duele mucho. Puedo identificarme con muchas cosas de ellos. Incluso cuando estaba llegando aquí, vi esta bicicletita, es exactamente igual, es el mismo modelo que tiene mi hijo. Entonces, cuando ves aquí, realmente puedes ver la humanidad de estas personas y la deshumanidad que tienen los terroristas de Hamás, que no perdonan ni a los animales, ni a los niños, ni a los bebés de brazos. O sea, jamás no respeta a nadie ni a nada, no ven el valor en la vida humana, ni del pueblo de Israel, ni de los extranjeros que estaban aquí, filipinos, tailandeses, daneses. Había personas de otros países aquí también, cristianos aquí. No veían respeto ni a judíos, ni a cristianos, ni a animales. Y lamentablemente, ni siquiera a su propio pueblo palestino vemos cuántos palestinos están sufriendo en manos de Hamás. Entonces realmente es una falta de humanidad, una falta de amor al prójimo. Si la Biblia nos dice que lo más importante es amar al prójimo como a ti mismo, ni siquiera una pizca de amor al prójimo hay en el corazón de esos terroristas. Aquí vemos el nombre de las personas asesinadas aquí en el kibutz Nir Oz, y podemos ver que todos sus nombres están en hebreo. Y de repente llegamos aquí al lado y vemos nombres escritos en inglés. Todas estas personas aquí asesinadas eran tailandeses, parte de ellos incluso cristianos. El 7 de octubre, cuando los terroristas entran al kibutz y empiezan la masacre,
Los tailandeses empiezan a identificarse y decir, nosotros no somos israelíes, somos tailandeses. Sí, 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 ustedes son tailandeses. Y los mataban. Tenemos que entender que en este conflicto no es un conflicto de Israel contra los palestinos, para nada. Es un conflicto del mundo civilizado contra el terror que mata indiscriminadamente a judíos, cristianos y también musulmanes que fueron asesinados el 7 de octubre. No aquí en Niroz, sino en Sderot, también secuestraron a musulmanes. Entonces tenemos que entender que esta es una lucha mucho más grande, la lucha contra el terrorismo. Y el terror empieza aquí contra el pueblo de Israel y sigue para todo el mundo. También va a llegar a Occidente, va a llegar a todos los países y por eso tenemos que entender que es una lucha de todos nosotros como brasileños, nosotros como portugueses, nosotros como israelíes, nosotros como todo el mundo occidental que no acepta este tipo de violencia, que no acepta este tipo de imposición extremista. Me emociono porque conozco este lugar, o sea, yo estuve aquí, en este mismo, ahora estamos en el comedor, solo para que lo sepan, estamos en el comedor del kibutz. Yo estuve en este comedor hace un tiempo con mi papá, cuando vinimos a visitar este lugar. Él vino aquí con sus amigos, o sea, sus amigos de juventud vinieron a visitar el kibutz, a ver la casa donde vivían, que todavía existe, o por lo menos existía, hasta el 7 de octubre. Y realmente ver el lugar destruido, vacío. Y aquí pusieron en las mesas les pido disculpas, quiero mostrarles este lugar. Aquí pusieron en las mesas los lugares de las personas. Y aquí podemos ver Arbel Simantov, 5 años y medio, asesinado. Carol Simantov, 72 años, asesinada. Omer, 2 años y medio. Y pueden ver que le pusieron aquí la sillita. La familia se reunió. Toda la familia fue asesinada. Los padres, los 3 hijos y también la abuela fueron asesinados. Toda la familia fue asesinada junta ese día. Y podemos ver por la cantidad de mesas aquí, con cada uno de estos carteles, podemos ver el tamaño de la desgracia que ocurrió aquí. 1 de cada 4 personas de este kibutz fue asesinada o secuestrada en lo que llamamos el Sábado Negro. El sábado debería ser Simchat Torah, que se llama la alegría de la Biblia. Es una fiesta bíblica judía en la que las personas se reúnen, cantan y bailan. Recuerdo que el viernes por la noche estaba en la sinagoga con mi hijito, con mi esposo, bailando y cantando. El sábado por la mañana en Jerusalén nos despertamos con las sirenas y nos enteramos de las noticias sobre lo que estaba sucediendo. Entonces los terroristas transformaron el día más alegre del pueblo de Israel en la mayor masacre desde el Holocausto. Y justamente, no es casualidad, ellos eligieron ese día a propósito para destruir la alegría, para atacar en un sábado cuando el pueblo estaba descansando, cuando el pueblo estaba desprevenido, cuando muchos soldados habían recibido permiso para ir a casa, para pasar tiempo con la familia, y justamente se aprovecharon de la alegría de la festividad del pueblo de Israel para cometer esa masacre. Y ningún kibutz sufrió tanto como Niroz. Quisiera preguntarte, ¿qué es lo más importante para ti que la gente sepa sobre lo que pasó aquí el 7 de octubre? Quiero que la gente sepa lo que pasó aquí. Nadie tiene que experimentar esto, porque es tan horrible, da tanto miedo, que creo que nadie en nuestro mundo debería pasar por una situación de horror así. Pensar que hay personas sin ninguna compasión por los demás es muy triste para mí. ¿Y planeas volver a vivir aquí en el kibutz en el futuro? ¿Quieres reconstruir el kibutz y volver aquí? Ahora siento que esta es mi casa. Hasta que no saqué mis cosas de aquí,
Dejé el té, ropa, un poco de comida, dejé todas las cosas aquí porque no quiero entrar a la casa vacía. Quiero volver, pero si me siento segura aquí, no. Cuando camino aquí y estoy en mi casa, todavía intento sentir el miedo, todavía el miedo. Y la casa todavía está toda desordenada. Yo limpié, pero no está tan bonita como estaba. Tal vez regrese, no sé, todavía no sé. Cada casa a la que llegamos es una familia más, una historia más. Y al llegar aquí podemos ver pedacitos de la vida que tenían antes. Vemos los juguetes de los niños, los platos en los que comían, podemos ver cómo vivían, qué vestían, y también podemos ver los detalles de crueldad de Hamás. Ellos vinieron aquí con el objetivo de masacrar y causar el máximo sufrimiento a esta población y a todo Israel. Lamentablemente provocaron una lesión de gran magnitud. Y para empezar a cerrar esa herida, para comenzar el proceso de sanación, lo primero que necesitan es que sus secuestrados regresen a casa. Y por eso todo el tiempo aquí en Israel se habla de los secuestrados, se habla porque necesitamos que regresen. Para que eso no sea el final de la historia, para que el final de la historia sea la reconstrucción de este lugar. Las personas que viven aquí desde 1955 han tenido muchas dificultades y siguen teniéndolas, pero a pesar de todo eso, intentaron y lograron construir aquí un pequeño pedazo de paraíso que fue destruido por esos demonios, pero que si Dios quiere será reconstruido. Ahora tengo dos peticiones para ustedes. La primera es que todos los que quieran y puedan ayuden a la reconstrucción de Israel, cada quien a su manera. Quien quiera puede orar por la paz de Israel, exigir a los gobiernos del mundo que presionen a Hamás para que los secuestrados sean liberados. Quien también quiera hacer contribuciones financieras para reconstruir este y los otros kibutzim de la zona, voy a dejar aquí abajo en la descripción enlaces para quien quiera y también cuentas para quienes quieran hacer contribuciones. Y mi segunda petición para ustedes es que los miren a los ojos. Ahora les voy a mostrar las fotos de las personas asesinadas y de las personas secuestradas de Niros. Y les pido que vean hasta el final porque cada uno de ellos merece que su nombre y su rostro sean recordados. Oremos por una paz verdadera y duradera, y que algo así nunca vuelva a repetirse en ningún lugar del mundo. Oremos por la paz. Muchas gracias a todos los que vieron y compartieron, y nos vemos en la próxima.